Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Isaac Méndez Rodríguez, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro, y hablaré a continuación del libro de Henry Merriman, de la tradición jurídica romano-canónica. Este libro, pues más que nada, es muy importante para nosotros como estudiantes de primer semestre, más que nada para entender no tanto el significado histórico del derecho, sino para aprender a distinguirlo tanto del derecho común, que es el estadounidense anglosajón, o del derecho civil, que es el que se aplica en la mayoría de los países de Occidente, ya sea los europeos o los americanos. En este libro incluso se menciona mucho ese aspecto de, por ejemplo, cómo las diferentes leyes no se pueden aplicar de igual forma en diversos países. Es decir, por ejemplo, la tradición jurídica de un país como Alemania no puede ser aplicable en un país de tradición jurídica como lo puede ser un país de origen islámico, porque abarcan diversas cuestiones, ya sea las costumbres, las tradiciones e incluso la religión. Pero aún así no hay que descartar que todos parten de un derecho o de un tronco común, que es el derecho civil, en el cual el libro se ve más enfocado a partir de la publicación del libro de Justiniano, el cual recopilaba diferentes compilaciones de jurisconsultos y pues sirvió posteriormente para el estudio de los glosadores y los comentaristas. Dicha publicación de Justiniano, pues como se había mencionado, influye para el estudio de los comentaristas y los glosadores. Incluso hasta ayuda mucho que, por ejemplo, se diversificó en todos los países gracias a la existencia de las primeras universidades, como lo fue la de Bolonia. E igual hay que entender, por ejemplo, que las publicaciones de Justiniano eran una compilación de lo más relevante, por lo cual otras que no lo eran del todo o que solían ser repetitivas, pues pasaban a ser eliminadas, y por lo cual se vuelve un poco más complejo el poder estudiar el derecho más arcaico de la civilización romana. Aquí también hace referencia que pues el derecho civil más que nada tiene diversas influencias, incluso desde la parte del derecho canónico, es decir, el derecho religioso. El cómo, por ejemplo, Roma o la civilización romana, al llegar a invadir pues las civilizaciones de la parte del Medio Oriente, como lo fue los judíos o Israel, por así, bueno, lo que actualmente es Israel, influyó mucho en su aplicación del derecho, o influyó mucho en que Roma trataba de aplicar el derecho de los judíos, bueno, el derecho hebreo con el derecho romano, generando una compilación, bueno, un complemento más grande. Aquí también hay que entender que esto influyó mucho en que, por ejemplo, como Roma empezó poco a poco a adoptar la religión cristiana como una religión oficial, permitió la mayor influencia del derecho. Igual, para no irnos más allá del tema, hay que entender pues que la influencia o la existencia de las universidades permitió el estudio de diversas personas extranjeras, las cuales pues al provenir de diversos países, al regresar a sus países de orígenes, trataban de aplicar el derecho aprendido en su sistema legal, pero obviamente con los sentimientos del nacionalismo o patriotismo se buscaba adoptarlo a las tradiciones jurídicas de los países. Igual otro aspecto a entender es que Merriman al principio menciona la diferencia entre un sistema legal y pues lo que a nosotros nos conversa en la tradición jurídica. Es decir, la tradición legal es el conjunto operativo de instituciones, procedimientos y reglas legales, mientras que la tradición es el conjunto de los sistemas, de las actitudes profundamente arraigadas, históricamente condicionadas y acerca de la naturaleza del derecho. Es decir, comprende todo eso desde la base histórica. También hay que entender que incluso bajo esta premisa muchas diversas culturas o diversos países, bueno, o diversas personas trataban de distinguir el método de estudio del derecho romano. Había, por ejemplo, personas que trataban de verlo más del modo histórico o más del modo de como alabarlo, por así decirlo, mientras que otros trataban de criticarlo o de ser más concisos en que sí, meramente era un estudio histórico, ya que el derecho, como la sociedad, va cambiando constantemente. Entonces las leyes que antiguamente se podían ver aplicadas, actualmente no puede ser posible o sufren un cambio drástico. Por ejemplo, bajo esto que había mencionado, en el itálico se menciona más esa parte histórica o esa parte como de alabar el derecho, mientras que en la gálica, que era de los franceses propiamente, se buscaba más esa crítica, ese raciocinio sobre el derecho. E igual el libro de Henry Merriman abarca los tres derechos, el derecho civil, el derecho canónico y el derecho mercantil.
El derecho canónico hay que entender, como había mencionado anteriormente, que influye sobre el derecho civil, es decir, hay un complemento. E igual aparte, el derecho civil había sufrido diversas modificaciones, ya que el Imperio Romano de Occidente había caído en manos de los bárbaros, como los pueblos de los visigodos, quienes entonces aplicaban un derecho un poco más arcaico, un poco más